Después de 35 años de matrimonio, sostenía la mano de mi Elena cuando ella susurró bajo la anestesia: ¿Dónde está mi Leonardo? Mi mundo se vino abajo. Busqué en internet y encontré fotos de ellos juntos, sonriendo, felices, como si yo nunca hubiera existido. Cuando despertó, fingió no conocer a ningún Leonardo y dijo que yo estaba paranoico, pero sus ojos delataban la mentira. Esa noche, tomé su teléfono en secreto, leí sus mensajes de texto y grité al ver lo que encontré. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. La habitación del hospital olía a antiséptico, un olor agudo y frío, como la verdad que aún no conocía. Estaba sentado junto a la cama de Elena, su mano lánguida en la mía, su piel fresca a pesar de la manta que la cubría. Los monitores zumbaban, un sonido constante que coincidía con el ritmo de mis pensamientos. Calma, rutina, solo un día más. Iba a ser operada de la rodilla, nada que pusiera en riesgo su vida, pero había insistido en estar aquí. 35 años de matrimonio te hacen eso. Te tomas de la mano en las cosas pequeñas, no solo en las tormentas. El anestesiólogo acababa de irse y los ojos de Elena se agitaron bajo el peso de los fármacos. Sus labios se movieron, apenas un susurro, y me incliné más cerca, esperando alguna palabra de cariño somnolienta. En cambio, su voz, suave como un suspiro, me atravesó. ¿Dónde está mi Leonardo? Me quedé helado. Mi pulgar, que trazaba círculos en sus nudillos, se detuvo. Leonardo. El nombre quedó suspendido en el aire, extraño como una nota equivocada en una canción familiar. Mi corazón latió tan fuerte que ahogó el sonido de los monitores. Miré a la enfermera que garabateaba en una gráfica, ajena a todo. ¿Habría oído mal? El rostro de Elena estaba relajado, su respiración regular. Pero ese nombre, Leonardo, resonaba en mi cráneo. ¿Quién es Leonardo? Murmuré más para mí que para ella. No se movió. La enfermera levantó la vista, su bolígrafo deteniéndose. ¿Todo bien, señor Ríos? Asentí, con la garganta apretada. Sí, bien. Pero no lo estaba. Seguí sosteniendo la mano de Elena, pero ahora se sentía diferente, como si agarrara la de una extraña. Mi mente corría. ¿Leonardo? No conocía a ningún Leonardo. ¿Un colega? ¿Un primo que había olvidado? No, su tono, suave, íntimo, decía otra cosa. Algo que no quería nombrar. La enfermera se fue y la habitación se volvió más silenciosa. Solo el goteo del suero y mi respiración irregular. Miré a Elena. Su cabello canoso esparcido sobre la almohada. Su rostro pacífico bajo la máscara de oxígeno. Pensé en nuestro 30º aniversario. En cómo se había reído. Su mano apretando la mía mientras bailábamos en nuestra sala de estar al son de un viejo bolero. Esa Elena no diría el nombre de otro hombre de esa manera. ¿O sí? Saqué mi teléfono, mis dedos torpes. La pantalla brillaba con dureza en la penumbra. Escribí Leonardo y la ciudad en el buscador. Mi pulso martilleaba. Los resultados inundaron la pantalla. Perfiles profesionales, obituarios, blogs al azar. Me desplacé desesperado, luego cambié a las redes sociales. Escribí Leonardo en la lista de amigos de Elena, mi pulgar temblando. Allí estaba. Leonardo Núñez. Su foto de perfil mostraba a un hombre, de unos 50 y tantos años, con una sonrisa arrogante, de pie demasiado cerca de una mujer con un vestido azul. Hice zoom. Mi estómago dio un vuelco. Era Elena. Estaban en un día de campo, hojas de otoño esparcidas detrás de ellos, su sonrisa amplia, el brazo de él rozando el de ella, un pie de foto. Día perfecto con gran compañía. Publicado hacía un año. Un año. Me desplacé más fotos, cafeterías, un club de música en vivo. Sus rostros iluminados por la luz de las velas. Cada imagen era una cuchilla que tallaba la vida que creía conocer. Elena, mi Elena, sonriendo como no lo había hecho en años. Con él,
Agarré el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se blanquearon. La habitación giró. El olor a antiséptico me asfixiaba. Quería sacudirla para despertarla, exigir respuestas, pero estaba inconsciente, perdida en cualquier sueño que hubiera conjurado su nombre. El médico entró, su portapapeles impecable contra su bata. La cirugía está a punto de comenzar, señor Ríos. Ella estará bien. Asentí, apenas escuchándolo. ¿Bien? Gracias. Mi voz sonaba hueca. No era la mía. Se fue y me quedé allí, mirando la foto en mi pantalla. Elena y Leonardo riendo como si yo nunca hubiera existido. Mi pecho ardía. Una mezcla de dolor y algo más agudo. Ira, tal vez. O las primeras chispas de algo que no había sentido en años. Traición. La puerta de la habitación estaba abierta, el pasillo más allá, brillante y bullicioso. Las enfermeras pasaban, sus zapatos chirriando sobre las baldosas. Esa puerta abierta se sentía como mi vida ahora, expuesta, fuera de mi control. Me levanté, mis piernas inestables, y guardé el teléfono en mi bolsillo. Los monitores seguían zumbando, indiferentes. Salí, la puerta cerrándose suavemente detrás de mí, y me dirigí al pasillo. El peso de ese nombre, Leonardo, arrastrándome hacia algo que no estaba preparado para enfrentar. El pasillo del hospital se extendía interminablemente, las luces fluorescentes zumbando en lo alto. Estaba de pie fuera de la sala de recuperación de Elena, mi mano en la puerta, dudando. La foto de ella con Leonardo todavía ardía en mi mente, pero necesitaba respuestas. No de una pantalla, sino de ella. Empujé la puerta, las bisagras crujiendo, y entré en la habitación oscura. La lluvia golpeaba la ventana, un ritmo suave e incesante. Elena estaba despierta, apoyada en almohadas, su rostro pálido pero alerta. El vendaje de su rodilla asomaba por debajo de la manta, y una vía intravenosa serpenteaba desde su brazo. Sonrió, débil pero familiar. Javier, no tenías que quedarte. Forcé una sonrisa, mis labios apretados. Quería hacerlo. Me senté a su lado, la silla raspando el suelo. Su mano buscó la mía, pero mantuve la mía en mi rodilla, con los dedos curvados. ¿Cómo te sientes? Cansada, adolorida. Su voz era suave, pero sus ojos se dirigieron a los míos, buscando. ¿Todo bien? Tragué la pregunta que había estado rumiando desde la mañana, arañando por salir. Elena, ¿quién es Leonardo? Su rostro no cambió, pero sus dedos se crisparon, agarrando la manta. ¿Leonardo? Se rió. Un sonido quebradizo. No conozco a ningún Leonardo. ¿Por qué? Dijiste su nombre antes de la cirugía, bajo la anestesia. Mantuve mi voz uniforme, pero mi pulso golpeaba en mis oídos. Preguntaste dónde estaba. Sus ojos se abrieron de par en par solo por un segundo. Luego se entrecerraron. Javier, estaba inconsciente, probablemente balbuceando tonterías. ¿Sabes cómo te afectan esas drogas? Buscó mi mano de nuevo, pero me eché hacia atrás, mi silla crujiendo. Tonterías, dije, más agudo de lo que pretendía. Dijiste, ¿dónde está mi Leonardo? Clarísimo. Ella suspiró, sus labios frunciéndose. Le estás dando demasiada importancia. No conozco a ningún Leonardo. Quizás quise decir Laura, esa enfermera de mi club de lectura. Su voz era suave, ensayada, pero sus dedos seguían retorciendo la manta, delatándola. La miré, la mujer con la que había construido una vida, y vi a una extraña. Pensé en una pelea que tuvimos hace años, después de que escondiera una factura de tarjeta de crédito. Había prometido ser honesta, sus ojos húmedos de lágrimas. Esa Elena se había ido. Esta estaba mintiendo, y yo lo sabía. De acuerdo, dije, poniéndome de pie. Descansa. Mi voz era plana, pero por dentro, la ira se enroscaba, lista para estallar. Ella asintió, su sonrisa vacilante, y salí de la habitación, la puerta cerrándose detrás de mí. El viaje a casa fue borroso. La lluvia empañando el parabrisas, el golpeteo de los limpiaparabrisas coincidiendo con el latido de mi corazón.
Nuestra casa se alzaba adelante, su revestimiento descolorido brillando bajo la tormenta. Dentro, olía a madera vieja y café, el tipo de consuelo que solía anclarme. Ahora se sentía como un museo de una vida que no reconocía. Me hundí en una silla en la mesa de la cocina, la misma donde habíamos compartido innumerables cenas, donde Elena una vez talló sus iniciales en la madera, riendo. Ahora era solo una superficie para mi portátil, su brillo proyectando sombras en las paredes. Abrí de nuevo su perfil en Internet, mis dedos firmes esta vez. Hice clic en su lista de amigos, un laberinto de nombres. Allí estaba él, Leonardo Núñez. Dudé, luego abrí su página. Su vida se derramó en píxeles, un asesor financiero con oficina en el centro financiero, publicaciones sobre golf y catas de vino, una foto de él y Elena en un café. Su comentario debajo, el mejor día. Fechado hace 6 meses. Apreté la mandíbula. Hice clic en su sección de información. Una dirección parpadeó. Un elegante edificio, todo cristal y ambición. La anoté, mi bolígrafo clavándose en el papel. La lluvia arreció, martillando el techo. Me recliné, la silla crujiendo bajo mi peso. La mesa, una vez un lugar de calidez, ahora contenía mi desmoronamiento. Cerré el portátil, el clic final, y miré la ventana donde la lluvia rayaba el cristal como lágrimas. Leonardo era real y estaba cerca. Mañana lo encontraría, lo vigilaría, y descubriría cuán profunda era esta traición. El café estaba lleno de ruido, tazas tintineando, el silbido de la máquina de espresso, risas de un grupo en la esquina. Me senté junto a la ventana, un periódico extendido ante mí, un café sin tocar enfriándose en mi taza. Mis ojos no estaban en los titulares, estaban en la puerta, esperando a Leonardo Núñez. La dirección de su perfil en Internet me había llevado aquí, un lugar de moda en las afueras. Todo paneles de madera y ventanas de gran tamaño. El tipo de lugar que a Elena le encantaba. Mi estómago se retorció ante el pensamiento. Nunca había hecho esto. Seguir a alguien, jugar al detective. A los 62 años era un ingeniero, no un espía. Pero la imagen de la sonrisa de Elena en esas fotos, su mano rozando la de él, me impulsó hasta aquí. Me moví en mi asiento, la silla raspando suavemente, y revisé mi teléfono. Una nota con la dirección de la oficina de Leonardo me devolvió la mirada junto con una captura de pantalla de su perfil. Había memorizado su rostro, mandíbula afilada, sonrisa engreída, ojos que te atravesaban. La campanilla de la puerta sonó. Y allí estaba. Leonardo entró. Su traje impecable, su cabello peinado hacia atrás. Escaneó la habitación, su mirada pasando por encima de mí, y se dirigió a una mesa en la parte de atrás. Apreté la taza, la cerámica caliente contra mi palma. Levanté el periódico más alto, espiando por encima del borde. Se sentó, sacó su teléfono, sus dedos tecleando rápido. Luego miró hacia la puerta, nervioso, como si esperara a alguien. Respiré lentamente, tranquilizándome. Mi corazón latía con fuerza, pero no estaba aquí para enfrentarlo. Todavía no. Necesitaba saber quién era, qué ocultaba. Recordé el teléfono de Elena, cómo había empezado a dejarlo boca abajo, sus dedos rápidos para bloquear la pantalla. El teléfono de Leonardo estaba fuera ahora, su pantalla brillando. Escribió. Luego lo guardó en su bolsillo, sus ojos moviéndose hacia la puerta de nuevo. Me levanté, casualmente, y me dirigí hacia el mostrador, pasando por su mesa. Fingí buscar azúcar, mis oídos aguzados. Estaba hablando con un hombre de traje gris, sus voces bajas. «Tenemos que terminar esto rápido», dijo Leonardo su tono cortante, sin cabos sueltos. El otro hombre asintió, murmurando algo que no pude oír. El teléfono de Leonardo vibró y lo sacó, su pulgar deslizándose rápidamente. Frunció el ceño, luego lo guardó, sus movimientos bruscos. Mi pulso se aceleró, cabos sueltos. Esto no era solo un romance. Pensé en Elena, sus dedos nerviosos en el hospital, sus mentiras.
¿Qué estaban ocultando? Cogí un sobre de azúcar y volví a mi asiento, mi mente corriendo. Saqué mi teléfono anotando una nota. Leonardo. Trato. Algo más grande que Elena. Mis dedos temblaban, pero mantuve mi rostro inexpresivo. Solo otro tipo leyendo las noticias. El acompañante de Leonardo se fue y él se quedó, bebiendo un espresso, sus ojos mirando su teléfono cada pocos segundos. Observé cómo el calor del café se desvanecía, reemplazado por una fría certeza. Este hombre no era solo una aventura, era un problema. Pensé en nuestra casa, la mesa de la cocina donde había encontrado su dirección, la vida que creía que era mía. Un recuerdo brilló. Elena escondiendo su teléfono debajo de una servilleta en la cena, su sonrisa demasiado brillante. Ella era parte de esto, fuera lo que fuera. El sol se abrió paso entre las nubes afuera, proyectando sombras en el café. Leonardo se levantó, guardó su teléfono en su chaqueta y se fue, la campanilla de la puerta sonando detrás de él. Esperé. Luego doblé el periódico. Mi decisión tomada. Necesitaba más que fotos, más que sospechas. El teléfono de Elena todavía estaba en el hospital, en su bolso. Si había respuestas, estarían allí. Salí. El aire de otoño agudo contra mi piel, y me dirigí a mi coche. El ruido del café se desvaneció, reemplazado por el crujido de las hojas bajo mis zapatos. Miré mi teléfono. La nota sobre Leonardo brillando en la pantalla. Lo que sea que estuviera ocultando, lo encontraría. Y cuando lo hiciera, me aseguraría de que él y Elena respondieran por ello. El hospital estaba más silencioso por la noche. El zumbido de las máquinas más suave, como un corazón que se ralentiza. Me deslicé en la habitación de Elena, la puerta cerrándose suavemente detrás de mí. La lluvia golpeaba la ventana, un tambor constante que coincidía con el pulso en mis sienes. Elena dormía, su pecho subiendo y bajando bajo la delgada manta, su rostro tranquilo, casi inocente. Pero ahora yo sabía la verdad. El teléfono en su mesita de noche brillaba bajo la luz tenue, un pequeño rectángulo negro que contenía verdades que nunca me diría. Dudé, mi mano suspendida sobre él. La habitación parecía más pequeña, el aire espeso con el olor a antiséptico y traición. Si me equivocaba, si esto era un malentendido, estaría violando su confianza. Pero entonces la vi en esa foto con Leonardo, su sonrisa más brillante de lo que había sido para mí en años. Mis dedos se cerraron alrededor del teléfono, frío y liso. Ella se movió, su mano crispándose, y me congelé, conteniendo la respiración. No se despertó. Toqué la pantalla, sin contraseña. Elena nunca se molestó con una. Dijo que era demasiado lío. Su descuido era mi ventaja. La aplicación de mensajes brillaba y allí estaba. Leonardo Núñez, su nombre en la parte superior de sus chats recientes. Mi pulgar tembló al abrir la conversación. La pantalla me quemó los ojos. Cada palabra una nueva herida. Leonardo, ya te echo de menos. ¿Cuándo es la próxima escapada? Elena, pronto. Javier está tan ingenuo como siempre. Leonardo, pobre viejo aburrido. Seguro que sigue jugueteando con sus cacharros. Elena, jajaja. Siempre. Eres la chispa que necesito. Me detuve. Mi pecho apretado como si alguien hubiera succionado el aire de la habitación. Ingenuo. Aburrido. 35 años. Y esto era lo que pensaba de mí. Me desplacé más, mi mandíbula apretada. Mensajes que se remontaban a años. Reservas de hotel, llamadas nocturnas, ella riéndose de mis rutinas predecibles. Uno del mes pasado fue el que más dolió. Leonardo, él nunca sospechará, demasiado ocupado jugando al buen marido. Elena, bien, déjalo. Mi visión se nubló, no por las lágrimas, sino por la rabia, caliente y afilada. Quería gritar, sacudirla para despertarla y exigir. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Pensé en nuestro último aniversario. Cómo le llevé rosas. Cómo ella había sonreído débilmente y dicho, «Eres dulce, Javier, dulce».
como si yo fuera un niño, no su marido. El recuerdo se retorció, envenenado por sus palabras en esta pantalla. Seguí leyendo, incapaz de parar. Un mensaje reciente me llamó la atención. Leonardo, tenemos que tener cuidado con esos papeles. Manténlos a salvo. Papeles. Mi pulso se aceleró. Esto no era solo un romance. Había algo más grande. Me desplacé, pero los detalles eran vagos, enterrados en su lenguaje codificado. Mi mente de ingeniero se activó, uniendo fragmentos. Pero necesitaba más. El teléfono casi se me resbala de la mano, mis nudillos blancos. Quería lanzarlo contra la pared, dejar que se hiciera añicos como mi confianza, pero no lo hice. Lo dejé de nuevo en la mesa exactamente como estaba, mis manos temblando. Elena murmuró algo en sueños, su voz suave, y por un momento vi a la mujer que había amado. Luego recordé sus palabras. Ingenuo, aburrido. Esa mujer se había ido. La lluvia arreció, golpeando el cristal. La luz tenue de la habitación proyectaba sombras sobre el rostro de Elena, ocultando sus mentiras en la oscuridad. Pero el brillo del teléfono me había mostrado suficiente. Me levanté, con los puños apretados, y caminé hacia la puerta. El pasillo más allá estaba en silencio, el hospital dormido. Salí, la puerta cerrándose con un clic, y el ritmo de la lluvia me siguió, instándome a pensar, a planificar, a actuar. El parque estaba quieto al amanecer, el aire fresco con el olor a tierra húmeda y hojas caídas. Me senté en un banco, su madera húmeda por la lluvia de anoche, mi aliento visible en el frío. Las hojas caían, rojas y doradas, amontonándose a mis pies como fragmentos de la vida que había perdido. Mi cuaderno descansaba en mi regazo, su espiral de metal fría contra mis dedos. Había venido aquí para pensar, para dar sentido a las piezas rotas que la traición de Elena había dejado. 35 años. Le había dado todo. Mi tiempo, mis sueños, mi confianza. Recordé un momento hace años cuando rechacé una promoción que habría significado mudarme a otra ciudad grande. Elena dijo que no podía dejar a sus amigos, su rutina. Así que me quedé, construí nuestra vida aquí en este tranquilo suburbio. Me besó entonces, me llamó su roca. Ahora lo veía. Su roca, su aburrido, su tonto. Abrí el cuaderno, mi bolígrafo arañando el papel. Exponerlos, pero con inteligencia. Mi mente de ingeniero tomó el control, trazando el problema como un diagrama de circuito. Elena y Leonardo pensaban que era predecible, débil. Me habían subestimado, y ese fue su error. No gritaría ni suplicaría. Desmantelaría sus mentiras pieza por pieza, hasta que no tuvieran dónde esconderse. Escribí, los papeles de Leonardo, averiguar qué son. El mensaje que había visto insinuaba algo más allá de su romance, algo que ponía nervioso a Leonardo. Anoté ideas, seguirlo de nuevo, revisar su oficina, usar su arrogancia en su contra. Mi bolígrafo se movió más rápido, la tinta manchándose bajo una gota de lluvia perdida. Pensé en la risa de Elena en esos mensajes, su crueldad casual. Nunca vería venir esto. Un recuerdo afloró, la voz de Elena, afilada, años atrás. Eres tan predecible, Javier, siempre yendo a lo seguro. Estábamos discutiendo sobre unas vacaciones. Yo quería una cabaña tranquila, ella presionaba por un viaje a Europa. Cedí, como siempre. Predecible. La palabra dolía ahora, pero también me alimentaba. Le mostraría lo impredecible, se lo mostraría a ambos. El parque se agitó a mi alrededor. Un corredor pasó, sus zapatillas crujiendo las hojas. Un niño reía a lo lejos, persiguiendo a un perro. La normalidad se sentía lejana, como un idioma que había olvidado. Cerré los ojos, dejando que los sonidos se desvanecieran, y vi nuestra mesa de cocina, donde habíamos compartido cafés y sueños. Ahora era mi sala de guerra donde planeaba esto. Escribí. Empezar con Leonardo. Es el eslabón débil. Mis dedos se apretaron alrededor del cuaderno,
la espiral clavándose en mi palma. No era el hombre que ellos pensaban que era. Ya no. Pensé en el hospital, las mentiras de Elena, la sonrisa engreída de Leonardo. Habían construido su mundo secreto, pensando que nunca me daría cuenta, pero lo había hecho y lo derribaría. El cielo se aclaró, las nubes se separaron para revelar una franja de azul. Me levanté, guardando el cuaderno en mi chaqueta. Las hojas se aferraban a mis zapatos, suaves y fugaces, como el pasado que estaba dejando ir. Caminé hacia la salida del parque, mis pasos firmes, el peso de mi plan asentándose en mi pecho. El juego había comenzado, y estaba listo para jugar. El buzón estaba bajo una farola parpadeante, su metal oxidado, la bandera crujiendo con la brisa de la tarde. Apreté el sobre, sus bordes afilados contra mis dedos. Dentro había fotos impresas. Elena y Leonardo en aquel día de campo, sus sonrisas congeladas en la traición. Sin nota, sin firma, solo la verdad, cruda e innegable. Lo había dirigido a Sofía Núñez, la esposa de Leonardo. Su nombre escrito en mayúsculas para mantener mi caligrafía anónima. Miré a mi alrededor. La calle estaba tranquila, las casas suburbanas brillando con una luz cálida. Mi coche esperaba a una cuadra de distancia, motor apagado, llaves pesadas en mi bolsillo. Este era el momento. Mi primer movimiento. Mi corazón se aceleró, no con miedo, sino con algo más, algo vivo. Levanté la bandera del buzón, el metal chirriando, y dudé. Una última oportunidad para echarme atrás. Luego pensé en los mensajes de Elena. Ingenuo, aburrido. Dejé caer el sobre, el golpe final, y bajé la bandera. Crucé la calle, deslizándome detrás de una fila de arbustos cerca de la casa de Leonardo. Su fachada moderna se alzaba, todo cristal y ángulos agudos, el tipo de lugar que gritaba dinero. La luz se derramaba desde la sala de estar, y me agaché, con la respiración contenida. Había encontrado el nombre de Sofía en las redes sociales de Leonardo, su perfil lleno de eventos de caridad y sonrisas forzadas. Ella merecía saber. Pasaron los minutos, mis rodillas doliendo contra el suelo húmedo. Entonces la puerta principal se abrió y apareció Sofía, con el sobre en la mano. Lo abrió, su rostro iluminado por la luz del porche. Las fotos cayeron y ella se congeló, su boca entreabierta. Me incliné más cerca, las ramas arañando mi chaqueta. Entró furiosa, dejando la puerta entreabierta. Su voz cortó la noche, aguda y cruda. Leonardo, baja aquí. Me adelanté, mirando por la ventana. Leonardo apareció, su corbata floja, una copa de vino en la mano. Sofía le arrojó las fotos, sus manos temblando. ¿Qué es esto? ¿Quién es ella? El rostro de Leonardo perdió el color. Sofía, no es lo que piensas. ¿Qué no es lo que pienso? Golpeó las fotos sobre la mesa de centro, una deslizándose al suelo. ¿Estás a escondidas con una mujer, y se supone que debo creer que no es nada? Reprimí una sonrisa. La emoción era eléctrica. Mi plan estaba funcionando. Leonardo tartamudeó, sus manos levantadas, pero Sofía no escuchaba. «¡Me has humillado!», gritó, su voz quebrándose. «No dejaré esto así, Leonardo. No lo haré». Él cogió su teléfono, sus dedos torpes, y marcó. Saqué mi propio teléfono, grabando el caos, el audio amortiguado pero lo suficientemente claro. «Elena, tenemos un problema», dijo, su voz baja, llena de pánico. Mi pulso se disparó. La estaba llamando. El juego estaba escalando justo como esperaba. Sofía agarró una foto, partiéndola por la mitad. «¿Quién es Elena? Dímelo». Leonardo se dio la vuelta murmurando al teléfono, pero no pude oír el resto. No lo necesitaba. Las semillas estaban plantadas y estaban brotando rápido. Me deslicé de nuevo en las sombras, mis llaves tintineando suavemente. El aire de la noche era fresco, la farola parpadeando como mi resolución, firme pero lista para encenderse. Llegué a mi coche, deslizándome en el asiento del conductor. El motor cobró vida y me alejé.
La casa de Leonardo encogiéndose en el retrovisor. Elena estaba en el hospital, probablemente recibiendo esa llamada ahora, sus mentiras desmoronándose. Agarré el volante, la carretera extendiéndose hacia el hospital donde esperaba el siguiente movimiento. El sobre se había ido, pero su verdad estaba viva. Y yo también. La puerta principal crujió cuando Elena entró en la casa, su maleta golpeando contra el suelo. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de la sala, atrapando las motas de polvo que bailaban en el aire. El familiar olor a café persistía, pero se sentía mal, como un escenario preparado para una obra en la que ya no creía. Estaba de pie en el umbral de la cocina con los brazos cruzados, observándola. Ella sonrió, demasiado brillante, demasiado ensayada. «Hogar, dulce hogar», dijo. Su voz ligera, pero sus ojos se apartaron de los míos. Asentí con la mandíbula apretada. «¿Necesitas ayuda con eso?» Señalé la maleta, mi tono plano. Ella negó con la cabeza, arrastrándola hacia las escaleras, sus movimientos bruscos, como si intentara huir de algo. Yo sabía qué. La llamada de Leonardo anoche, las fotos que Sofía había visto, las grietas en su mundo secreto. Pensó que podía actuar con normalidad, pero sus manos temblorosas la delataban. Puso la tetera. El clic de la estufa sonó fuerte en el silencio. «Te ves cansado, Javier», dijo, buscando bolsitas de té. «¿Todo bien?» «Bien», dije, apoyándome en el mostrador. Mis ojos captaron el espejo del pasillo, reflejando su calma forzada, sus dedos retorciendo el hilo de la bolsita de té. Ese espejo nos había visto reír, discutir, reconciliarnos. Ahora mostraba una mentira. «Pareces nerviosa», añadí, mi voz baja. Ella se rió, un sonido quebradizo. «Solo es el hospital, todas esas máquinas». Pero su teléfono vibró en el mostrador y lo agarró, su pulgar deslizando la pantalla antes de que pudiera ver. Pensé en sus mensajes con Leonardo, sus palabras burlonas sobre mí. Mi pecho ardía, pero mantuve mi rostro inexpresivo. La tetera silbó y ella sirvió agua, el vapor enroscándose a su alrededor como un velo. Recordé una noche hace años, después de una pelea por dinero, cuando me abrazó, prometiendo que siempre seríamos honestos. Esa Elena era un fantasma ahora, reemplazada por esta extraña que no podía mirarme a los ojos. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de un número desconocido. «Nos vemos en el café, a las 2 de la tarde. Sé lo que hicieron». Sofía. Mi pulso se aceleró. Sofía, la esposa de Leonardo. Guardé el teléfono, mi mente corriendo. «Voy a salir», dije, cogiendo mi chaqueta. La cabeza de Elena se irguió de golpe, sus ojos entrecerrándose. «¿Tan pronto?» Su voz era demasiado casual, sus dedos apretando la taza. «¿A dónde?» «A hacer recados», dije, ya en la puerta. El espejo captó mi reflejo mientras me iba. Más duro, más afilado, no el hombre que ella creía conocer. El café estaba bullicioso, el aire cargado con el aroma a vainilla y pan recién hecho. Vi a Sofía en una mesa de la esquina, su rostro demacrado, sus uñas tamborileando el borde de una taza de café. La ventana a su lado actuaba como un espejo, reflejando nuestra resolución compartida. Levantó la vista cuando me senté, sus ojos feroces pero cansados. «Javier, ¿verdad?», dijo, su voz baja. «Nos humillaron, a los dos». Asentí con la garganta apretada. «¿Qué sabes?» «Leonardo ha estado mintiendo durante años», dijo, inclinándose más cerca. «No solo con ella, está ocultando cosas, dinero, tratos, quiero que pague». Sus palabras encendieron algo en mí, una chispa de posibilidad. Deslizó una memoria USB sobre la mesa, sus dedos rozando la madera. «Esto tiene pruebas, registros financieros, úsalo». Tomé la memoria, su peso pesado en mi palma. «¿Por qué yo?», pregunté, mi voz firme a pesar de la adrenalina. «Porque no eres como ellos», dijo. «Eres inteligente y estás enfadado». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. «Como yo». El ruido del café se desvaneció.
La ventana similar a un espejo mostrándonos como aliados en una guerra que ninguno de los dos eligió. Guardé la memoria. Mis dedos rozando la tela áspera de mi chaqueta. Haremos que se arrepientan de esto, dije, y ella asintió, una sombría sonrisa parpadeando. Salí del café, la memoria USB, una promesa silenciosa en mi bolsillo. La calle estaba brillante, el viento de otoño agudo. Me dirigí a casa, el peso de las palabras de Sofía y la memoria impulsándome hacia una verdad que estaba listo para blandir. El bar era una neblina de humo y luz tenue, el tipo de lugar donde los tratos se hacían en susurros. Estaba agazapado detrás de una furgoneta aparcada al otro lado de la calle. El asfalto frío bajo mis rodillas. Leonardo estaba sentado en una mesa del fondo, su traje arrugado, su rostro tenso mientras deslizaba un sobre a un hombre con una chaqueta de cuero. El hombre, delgado, de ojos agudos, un detective privado si tuviera que adivinar. Lo guardó en el bolsillo, asintiendo. Mi estómago se retorció. Venían a por mí. Había seguido a Leonardo hasta aquí después de verlo salir de su oficina, con el teléfono pegado a la oreja, su voz cortante. La memoria USB que Sofía me dio ardía en mi bolsillo. Sus secretos sobre sus finanzas aún sin abrir. Necesitaba saber qué estaba planeando, cuán cerca estaba de desentrañar mis movimientos. El letrero de neón del bar zumbaba, proyectando sombras que me ocultaban mientras me esforzaba por oír. «Encuentra quién envió esas fotos», dijo Leonardo, su voz llegando a través de la ventana abierta. «No me importa lo que cueste, hazlo rápido». El detective se reclinó, sus dedos tamborileando la mesa. ¿Alguna descripción? ¿Algo? Un tipo mayor, probablemente, murmuró Leonardo. ¿Alguien con rencor? Mi pulso se disparó. Un tipo mayor. Yo. Me moví, el metal de la furgoneta frío contra mi hombro. Las sombras se sentían más delgadas, como si no pudieran protegerme mucho más. Me escabullí, mis zapatos silenciosos sobre el pavimento, y conduje a casa, mis manos apretadas en el volante. La casa estaba oscura cuando llegué. El único sonido el zumbido del frigorífico. Elena estaba en la sala de estar, una copa de vino en la mano, sus ojos dirigiéndose a mí cuando entré. «Noche larga», dijo, su voz suave pero afilada como una cuchilla envuelta en seda. «Tenía cosas que hacer», dije, colgando mi chaqueta. La memoria USB se quedó en mi bolsillo, su peso anclándome. Ella se levantó, su movimiento lento, deliberado, y se acercó a la mesa de centro, cogiendo un libro. Pero sus ojos se detuvieron en mi chaqueta, buscando. «Has estado actuando extraño, Javier», dijo, dejando la copa. «Tan sospechoso. No es propio de ti». Su tono era compasivo, pero sus dedos se crisparon, delatándola. Pensé en una vez que mintió sobre una noche de chicas, su sonrisa demasiado brillante, sus excusas demasiado suaves. Estaba jugando a ese juego de nuevo. «Quizás tengo mis razones», dije, mi voz baja. Sus ojos se entrecerraron pero se rió, restándole importancia. «Estás imaginando cosas», dijo, dándose la vuelta. Pero capté su mirada hacia mi escritorio donde estaba mi portátil, su tapa a medio abrir. Estaba buscando algo. Pruebas, tal vez, de que yo sabía. Me acerqué bloqueando su vista, y ella se congeló, su sonrisa vacilante. «Descansa un poco», dije, mi tono final. Ella asintió, retirándose escaleras arriba, pero el aire se sentía cargado como una tormenta a punto de estallar. Esperé a que sus pasos se desvanecieran. Luego revisé el escritorio. Un cajón estaba entreabierto. Papeles movidos. Había estado husmeando. La sangre se me heló. Más tarde, mientras cerraba la puerta principal, vi un coche aparcado calle abajo, sus faros apagados, una sombra dentro. El detective, tal vez, o alguien que había contratado. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a mantener la calma. Metí la memoria USB en mi calcetín, sus bordes presionando contra mi piel, y saqué mi teléfono. El número de Sofía brilló en la pantalla. Marqué,
mi voz baja. Tenemos problemas, dije cuando contestó, mis ojos en el coche de afuera, su sombra cerniéndose como una amenaza de la que no podía escapar. La oficina de Leonardo era un desastre de papeles y tazas de café, el tipo de caos que gritaba pánico. Me senté en su escritorio, el brillo de los monitores duro contra la oscuridad de la noche. Sofía estaba junto a la puerta con los brazos cruzados, sus ojos moviéndose hacia el pasillo. Nos había hecho entrar con una llave de repuesto que Leonardo no se había molestado en ocultar. Su arrogancia, nuestra ventaja. La memoria USB estaba conectada, sus archivos derramando secretos por la pantalla, cuentas en el extranjero, facturas falsificadas, tratos que podrían arruinarlo. Mis dedos volaron sobre el teclado, mis viejos instintos de ingeniero activándose. Había resuelto problemas como este antes, circuitos, sistemas, rompecabezas con soluciones limpias. Esto era más desordenado, pero la lógica se mantenía. Mira esto, dije, señalando una hoja de cálculo. Ha estado desviando dinero durante años. Esto podría enviarlo a la cárcel. Sofía se inclinó conteniendo la respiración. Eso es suficiente para hundirlo, dijo, su voz temblando con algo parecido a la esperanza. ¿Y a ella? Se refería a Elena. Asentí, con la mandíbula apretada. Los archivos mencionaban una cuenta conjunta. El nombre de Elena ligado a las tramas de Leonardo. No solo estaba engañando, era cómplice. Copié los archivos, la barra de progreso avanzando lentamente. Mi mente voló a una noche de trabajo tardía hace años, depurando un diseño mientras Elena llamaba, molesta porque me había perdido la cena. Pensé que estaba construyendo una vida para nosotros. Ahora estaba desmantelando la suya. El pensamiento me tranquilizó, mis manos seguras mientras trabajaba. Un ruido en el pasillo nos hizo congelar. Sofía se llevó un dedo a los labios, deslizándose hacia la puerta. «¡Guardia!», susurró. Saqué la memoria USB, metiéndola en mi bolsillo, y nos escondimos detrás de un archivador. La linterna del guardia barrió la habitación, su haz pasándonos por centímetros. Mi corazón martillaba, pero me mantuve quieto. El peso de los documentos en mi mente era más pesado que el riesgo. Se fue y exhalamos, saliendo por una salida trasera. El aire de la noche era agudo, las luces de la ciudad borrosas mientras nos dirigíamos al parque para cubrirnos. Nos sentamos en un banco, la madera resbaladiza por el rocío, y revisamos los archivos en mi teléfono. «Lo tenemos», dijo Sofía, su voz feroz. «Necesitamos un abogado, alguien discreto». Asentí, ya marcando un contacto que había encontrado en Internet, un abogado conocido por acabar con delincuentes de cuello blanco. «Tengo lo que necesita», le dije, manteniendo la voz baja. «¿Podemos vernos mañana?» Aceptó y colgué, el plan solidificándose como el hormigón. Un crujido en los arbustos me hizo girar. Una sombra se movió, rápida y deliberada. Elena. Capté su silueta, su bufanda atrapando la luz de la luna antes de que se deslizara detrás de un árbol. Se me encogió el estómago. Me estaba siguiendo, atando cabos. No lo dejé ver, manteniendo mi voz firme mientras hablaba con Sofía. «Nos movemos rápido», dije. «Se están acercando». Sofía no se dio cuenta, sus ojos en la pantalla del teléfono, pero sentí la presencia de Elena, su sospecha como un peso. La recordé en el hospital, sus mentiras suaves como el cristal. Pensó que me conocía. Pensó que podía ser más lista que yo. Estaba equivocada. Me levanté, la verdad de los documentos ardiendo en mi bolsillo, y me dirigí a mi coche, con Sofía a mi lado. El parque estaba en silencio, pero la sombra de Elena persistía en mi mente, un recordatorio de que el juego no había terminado. Miré hacia atrás, su figura desaparecida, tragada por los árboles, y conduje hacia la oficina del abogado, la noche extendiéndose como un desafío que estaba listo para enfrentar. El sol de la mañana brillaba en la fachada de cristal del edificio de oficinas de Leonardo. Sus líneas elegantes, un duro contraste con el caos que se desarrollaba abajo. Estaba de pie al otro lado de la calle, medio oculto por un kiosco,
mi aliento visible en el frío de octubre. Los coches de policía bordeaban la acera, sus luces parpadeando en silencio. Una multitud de curiosos murmurando detrás de mí. Leonardo salió, con las manos esposadas, su traje a medida arrugado, su rostro pálido mientras un oficial lo guiaba hacia un coche patrulla. El tintineo de las esposas resonó, agudo y final, como el fin de una mentira. No me moví, no parpadeé. La memoria USB que Sofía me había dado, sus archivos meticulosamente entregados al abogado, había hecho su trabajo. Cuentas en el extranjero, facturas falsificadas. El imperio de engaño de Leonardo se desmoronó en tiempo real. Sus ojos escanearon la multitud, desesperados, pero no me encontraron. Yo era solo otra cara, un extraño observando su caída. Mi pecho se hinchó, no de alegría, sino de algo más pesado. Justicia, duramente ganada y fría. Me di la vuelta, el zumbido de la ciudad desvaneciéndose mientras conducía a casa. La casa se alzaba adelante, su revestimiento descolorido un recordatorio de la vida a la que una vez me aferré. Dentro, Elena esperaba, su maleta junto a la puerta, sus ojos enrojecidos. Se levantó cuando entré, sus manos retorciéndose, su voz temblorosa. «Javier, tenemos que hablar». Dejé mis llaves en el mostrador, el ruido fuerte en el silencio. «Hablar», dije. Mi tono plano. La cocina olía a café viejo, el aire espeso con su pánico. Se acercó, su bufanda deslizándose de su hombro, sus palabras saliendo a borbotones. «Cometí un error», dijo, con lágrimas asomando. «Leonardo fue una fantasía. Podemos arreglar esto, Javier. Podemos volver atrás». La miré, la mujer que había amado durante 35 años. Y solo vi sus mensajes con Leonardo. Su risa a mi costa, ingenuo, aburrido. Pensé en las rosas que le había dado, las noches que me había quedado despierto arreglando sus problemas, la vida que había construido para nosotros. «Arreglar esto», dije, mi voz baja, firme. «Tú lo rompiste, Elena, hace años». Su rostro se descompuso, pero no sentí lástima. «Por favor», susurró buscándome. «Lo siento». «Tu oportunidad terminó cuando mentiste», dije dando un paso atrás. «Cuando lo elegiste a él». Fui al dormitorio sacando una bolsa de lona del armario. Empaqué camisas, libros, una foto de nuestros hijos, pero nada de ella. Me siguió, su voz elevándose, desesperada. «Este no eres tú, Javier. No te vas así». Cerré la cremallera de la bolsa, mi mano firme. «No me conoces», dije, mirándola a los ojos. «Nunca lo hiciste». Su sollozo se ahogó en su garganta, pero pasé de largo, las tablas del suelo crujiendo bajo mi peso. Mi teléfono vibró. «Sofía», respondí, saliendo. El aire fresco agudo contra mi piel. «Lo hicimos», dijo, su voz cálida, triunfante. «Está acabado». «Gracias a ti», dije mirando hacia la casa. Elena estaba en la puerta, su silueta pequeña, rota. «Te debo una». «Te lo debes a ti mismo», dijo Sofía. «Ahora eres libre». Colgué. La palabra resonando. Libre. Las luces del coche patrulla se habían desvanecido, pero el tintineo de las esposas persistía en mi mente, un símbolo del fin de Leonardo y del mío. Me metí en mi coche, la bolsa de lona en el asiento del pasajero, y me alejé. La casa encogiéndose en el retrovisor. Un nuevo apartamento esperaba, sus llaves tintineando en mi bolsillo, una promesa de algo que no había sentido en años, una vida que era mía. El apartamento olía a pintura fresca y a posibilidades, sus paredes desnudas brillando bajo la luz de la tarde. Estaba de pie en la sala de estar, una caja de cartón a mis pies, su contenido derramándose sobre el suelo de madera. Libros, una taza de café, una foto enmarcada de mis hijos de hace años. Puse la foto en un estante, mis dedos demorándose en el cristal. Sus sonrisas un ancla silenciosa. El rostro de Elena no estaba aquí, ya no pertenecía. Fui a la ventana, el cristal frío contra mi palma. El suburbio se extendía abajo, tranquilo y desconocido. Una pizarra en blanco.
Había pasado una semana desde el arresto de Leonardo, desde que dejé a Elena de pie en nuestra antigua casa, sus súplicas desvaneciéndose detrás de mí. El peso de esos 35 años se había ido, reemplazado por algo más ligero, frágil, pero real. Esperanza, tal vez. El timbre sonó y abrí para encontrar a Sofía, 2 tazas de café en sus manos, su sonrisa cálida. «Regalo de bienvenida», dijo, entregándome una. El vapor se enroscaba hacia arriba, su aroma anclándome. «Parece que te estás instalando». «Intentándolo», dije, señalando las cajas. «Es diferente». Nos sentamos en el sofá, el único mueble que había comprado hasta ahora. Su tela rígida bajo nosotros. Ella miró por la ventana, el atardecer pintando el cielo de rojos y dorados. «Te mereces esto», dijo, su voz suave pero firme. «Un nuevo comienzo». Bebí el café, su amargura aguda. No pensé que llegaría aquí, admití. No después de todo. Pensé en los mensajes de Elena, su voz llamándome predecible, su traición cortando décadas de confianza. La mano de Sofía rozó la mía. Un toque fugaz, pero encendió algo. Calidez. Posibilidad. «Caminemos», sugirió, levantándose. Nos dirigimos al parque cercano, el aire fresco, las hojas crujiendo bajo nuestros zapatos. El parque estaba vivo con el crepúsculo, niños persiguiendo una pelota, parejas paseando. Sofía se rió de una ardilla que trepaba por un árbol, su soltura sacándome de mis pensamientos. «Estás más callado de lo habitual», dijo, dándome un codazo. «Solo pensando», dije, en cómo me hizo sentir invisible. Las palabras se escaparon, crudas pero ciertas. Recordé las miradas despectivas de Elena, su risa con Leonardo. Sofía se detuvo, sus ojos encontrándose con los míos. «No eres invisible», dijo, su voz firme. «No para mí». Su mano descansó en mi brazo más tiempo esta vez, y sentí un revuelo, un parpadeo de algo que no me había permitido imaginar. No amor, todavía no, pero una puerta abriéndose. Seguimos caminando, el cielo oscureciéndose, las luces del parque brillando suavemente. De vuelta en el apartamento, noté un sobre en el mostrador, deslizado por la ranura del correo mientras estábamos fuera. La caligrafía de Elena me devolvió la mirada, pulcra y familiar. Mi estómago se apretó, pero no lo abrí. Lo deslicé en un cajón, la madera raspando al cerrarse, encerrando sus palabras. «¿Estás bien?», preguntó Sofía observándome. «Sí», dije, logrando una sonrisa. «Mañana hay un evento benéfico, algo local. Me vendría bien la compañía». Ella sonrió, sus ojos brillantes. «Cuenta con ello». La acompañé a la puerta, la ventana detrás de mí enmarcando el cielo nocturno, sus estrellas tenues pero claras. El sobre se quedó en el cajón, sin abrir, mientras me giraba hacia la ventana, el mundo más allá, amplio y expectante. El centro comunitario bullía de vida, su salón lleno de risas, copas tintineando y el cálido aroma de los postres caseros. Guirnaldas de luces colgaban del techo, proyectando un suave resplandor sobre la multitud. Estaba de pie cerca de una mesa cargada de pasteles, una copa en la mano, con Sofía a mi lado, su vestido captando la luz mientras charlaba con un voluntario. El evento benéfico era para un programa juvenil local, y yo había donado una buena parte de mis ahorros, una decisión que se sentía correcta, como deshacerse de otra pieza del pasado. Antes, en la tranquilidad de mi apartamento, había encontrado de nuevo la carta de Elena, su sobre arrugado por estar en el cajón. La había abierto, el papel crujiendo bajo mis dedos. Sus palabras se derramaron. Disculpas, arrepentimientos, una súplica de perdón. Me equivoqué, Javier, ahora lo veo. Pero eran solo palabras, huecas después de años de mentiras. La había hojeado, luego la había dejado a un lado. El peso de su culpa ya no era mío para cargar. El silencio del apartamento se había sentido pacífico. Aquí, el ruido de la multitud era un contraste bienvenido. Sofía se volvió hacia mí, su sonrisa amplia.
Eres un éxito, dijo, señalando a un grupo de organizadores que me habían agradecido la donación. Te están llamando el héroe de la noche. Me reí, el sonido más fácil de lo que había sido en años. Apenas. Solo hago lo que puedo. Pero su gratitud me reconfortó. Un recordatorio de quién podía ser sin la sombra de Elena. Pensé en sus críticas, cómo se había burlado de mi generosidad, llamándola ingenua. Ahora, de pie aquí, me sentía cualquier cosa menos eso. Sofía levantó su copa, sus ojos brillantes. Por los nuevos comienzos, dijo, su voz suave pero clara. Choqué mi copa contra la suya, la bebida fresca en mi lengua. Por nosotros, añadí, las palabras audaces, inesperadas. Su sonrisa se profundizó, y bebimos. El momento ligero pero cargado. La banda comenzó una melodía lenta y ella ladeó la cabeza. ¿Bailas?, preguntó, su tono juguetón. Dudé. Luego tomé su mano, sus dedos cálidos en los míos. Nos movimos a la pista, la música envolviéndonos, su risa suave mientras nos mecíamos. La multitud se desdibujó, las luces atenuándose a un resplandor dorado. Por primera vez en décadas, me sentí visto, no como un marido o un tonto, sino como yo. Eres más fuerte de lo que ellos nunca supieron, dijo Sofía, su voz cercana, su aliento rozando mi mejilla. Pensé en la carta de Elena, sus palabras desvaneciéndose en mi mente, impotentes. Tú también lo eres, dije, mi voz firme. Ella apretó mi mano, y supe que esto, fuera lo que fuera, podría crecer si lo dejábamos. La canción terminó y nos separamos, todavía sonriendo. Miré por la ventana, el cielo nocturno más allá salpicado de estrellas, su luz tenue pero constante. La charla de la multitud aumentó, devolviéndome a la realidad. Pero las estrellas se quedaron conmigo. Una promesa silenciosa. Sofía me dio un codazo, señalando a una amiga que nos saludaba, y nos reímos, moviéndonos hacia el calor de la sala. El futuro, abierto y vivo. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.